Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto les da la bienvenida a este día de semana. Estamos contemplando la historia narrada en Génesis capítulo 9, capítulo 10, y cómo la narrativa nos ha llevado también a los evangelios, a las palabras proféticas de Jesús al final de los tiempos, pensando que también entonces la señal de Dios, el arco iris, está expuesto desde que Dios hizo su pacto con Noé y con la nueva humanidad. Y también está descrito en la revelación que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos, y escribe entonces el Apocalipsis, que en castellano es revelación. Apocalipsis en griego y en castellano revelación. Pero lo que entendemos entonces es que la revelación, el Apocalipsis, es la noticia del cielo, son todos los argumentos y esfuerzos de Dios tratando de convencer al hombre que tenga un corazón abierto para Dios, porque Dios quiere restaurarle. Dios no violenta la libertad humana. Dios no violenta la decisión, la determinación de cada individuo, sea joven, niño, adulto. Lo que Dios hace es descender, dar noticia, proclamar, tocar trompeta, usar profetas, usar personas, medios y formas para poder convencer a la humanidad que abra su corazón, porque Dios quiere restaurarle. Ahora, ¿por qué Dios quiere restaurar? ¿Por qué Dios ve necesario restaurar? La narrativa del Génesis nos va dando cuenta del proceso, cómo el hombre ha destruido su integridad, cómo el hombre ha decaído, ha denigrado su propia existencia, su propio hecho natural de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que todo empezó en el huerto del Edén, cuando le hicieron oído, le hicieron caso nuestros padres Adán y Eva a la serpiente. Y lo que la serpiente les dijo fue que ellos podrían ser igual a Dios, teniendo conocimiento o manejando, digamos, ¿no es cierto?, o que tengan ellos soberanía sobre el bien y el mal. Imagínense lo que la serpiente les vende como, diríamos, una promesa a ellos, que por qué Dios no quiere que ellos coman de ese fruto. Muy bien, Adán y Eva aceptan entonces que ellos quieren ser soberanos. Ellos quieren también manejar, tener en su dominio el bien y el mal. Dios los ha creado para la vida. Dios los ha creado y los ha llevado a un huerto, una morada que Él ha hecho para ellos. Dios los ama, los ha hecho a su imagen y semejanza, pero ellos se están rebelando y ellos quieren tener dominio del bien y del mal, quieren ser soberanos, autónomos. La primera pareja buscó ser autónoma, y esto es rebelarse contra Dios, rebelarse contra la propia naturaleza existencial del hombre y la mujer. Ellos fueron creados, y el hecho solamente de haber sido hechos del barro, del polvo rojizo, del adamaj de la tierra, ya indica, ¿verdad?, que nosotros estamos limitados. Por eso nuestros días, nuestra existencia es limitada. Pero aún a pesar de tener los días limitados, pensamos nosotros vivir soberanamente, pensamos vivir sin el hecho de que Dios es quien nos creó, y pensamos desarrollar una existencia sin Dios. Esto empezó en el huerto del Edén. Lo que aconteció luego fue que un mundo totalmente globalizado en una cultura del mal, que empoderaba en su propia criterio, en su propia angustia de querer tener mejor y mayor existencia, porque las cosas estaban demasiada con dureza la existencia sobre la tierra, los espinos y los cardos estaban. Entonces ellos están culpando a Dios de las circunstancias que están viviendo. Todo era a causa de
a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Muy bien, ahora entonces ellos se han pervertido y lo que Dios dice, entonces yo tengo que ahora raer la tierra porque el hombre ya no tiene en sí mismo voluntad hacia el bien. Ellos se han rebelado, ellos están viviendo, diríamos, bajo la soberanía del pecado. Han dejado que el pecado se enseñoree de ellos. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Caín? Si bien hicieres, ¿acaso no serás enaltecido? El pecado está a la puerta, pero tú decides que no se enseñoree. Muy bien, la humanidad completa antes del diluvio permitió, deseó, quiso que el pecado se enseñoree de ellos. Ellos vivieron bajo la sombra, bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado, destruyeron así sus vidas y la imagen y semejanza que Dios había puesto en ellos de sí mismo. De modo que ellos están desterrados, diríamos, ¿no es cierto?, de todo espacio, lugar en cuyo lugar Dios ha hecho moradas, Dios ha hecho un lugar especial para su creación, pero la creación que Él hizo con sus manos, a imagen y semejanza los hizo. Y ahora la humanidad entonces pasa el diluvio a través de los hijos que le nacen a Noé. Y estamos mirando y contemplando la experiencia de Noé, los 40 días, y todo esto nos ha sido una lección tan grande porque en 40 días Dios volvió otra vez a la vida, volvió a renacer la bendición. Le dijo a Noé que él también recibía la bendición de fructificar y multiplicarse y que entonces estaba una vez más la tierra volviendo a dar fruto. Claro, no como en la primera vez, no era un Edén, no era un huerto el Edén. La tierra, por supuesto, que ahora tiene espacio para poder desarrollar, ¿no es cierto?, diríamos, el hombre con facilidad, mejor vivencia, mejor desarrollo. Y por supuesto lo que Dios está esperando es que el hombre viva bajo la soberanía de Dios. Y tenemos en el capítulo 10 del libro de Génesis las generaciones de los hijos de Noé. Dice Génesis capítulo 10, versículo 1 al 32, están descritas las generaciones de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Muy bien, aquí tenemos entonces una nueva humanidad. Esta nueva humanidad, como hemos visto en los criterios de Dios, vive también bajo un principio, el principio de autoridad. Como ellos han decidido los antepasados no vivir bajo la autoridad de Dios, tener soberanía propia y han dejado que el pecado se enseñoree de ellos, ahora entonces nace la nueva humanidad, las nuevas generaciones de Noé, y estas nuevas generaciones tienen un principio intrínseco para desarrollar vida bajo bendición, y esto es vivir bajo el principio de autoridad. Tenemos a uno de los hijos de Noé, que es la experiencia, ¿verdad?, de vivir, diríamos, negativamente bajo el principio de autoridad, porque deshonra la desnudez de su padre, de modo que no le va a ir bien ni va a vivir la bendición. La nueva generación se establece bajo principio de autoridad. Y aquí en las generaciones de Noé hay tres hijos, Sem, Cam y Jafet. El primogénito era Sem. Esto está del capítulo 10, del 21 al 25, está la experiencia de este hijo. Luego también está el segundo hijo, que es Jafet. Jafet está del capítulo 10, el versículo 2 al 5. Estas generaciones están compartidas así, porque lo que traza en realidad es tratar de hacernos ver en la narrativa la historia que se va desenvolviendo en ellos. El menor de todos, el tercero, era Cam, quien recibió no solamente de parte de Noé la desaprobación porque él deshonró, sino que Noé también dirigió a uno de los hijos de Cam, a un nieto de Cam, Canaán se llama él, que él entonces va a vivir bajo maldición, por lo que él, no es que Noé le está maldiciendo, sino que sus acciones, las acciones de su padre Cam, le han ahora traído consecuencias a su hijo Canaán.
Interesante, por eso es importante, papá, mamá, cuando la Biblia te dice que no hagas a tus hijos renegar para que ellos no se levanten contra ti, está diciendo un consejo sabio, porque en los principios generacionales de la tierra, el principio de autoridad está establecido. Todo hijo, toda hija que se levante contra el padre, si bien es cierto, no tendrá consecuencias directas él mismo, tendrá consecuencias directas sus hijos. Y aquí el nieto de Noé, Can, va a recibir una descripción de que va a vivir como maldito, va a vivir como esclavo, va a vivir bajo la esclavitud de sus otros miembros de familia que se van a desarrollar en la tierra. Y cuando vemos y contemplamos la genealogía de Canaán, en el versículo 15 de Génesis capítulo 10, dice que engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Es decir, hay una cantidad de pueblitos pequeños que no hay para ellos una ciudad grande como los otros familiares, los otros tíos y sobrinos que van desarrollándose en las otras generaciones. Así que de Canaán se levantan varios hijos, varios pueblos, varias etnias, pero ninguno de ellos entonces puede, diríamos, desarrollar más allá de lo que su padre Can, el abuelo Can, trajo sobre ellos al deshonrar la honra de Noé al verlo desnudo y entonces no cubrirse los ojos. Muy bien, entonces las nuevas generaciones tienen mandamiento del cielo, tienen que honrar la autoridad. El principio es importante y Jesús lo recalca. No hay mejor mandamiento ni ningún mandamiento con promesa, sino el honrar al padre y a la madre, porque está desde el principio. Así nace la nueva humanidad. Muy bien, pero en segundo lugar, también encontramos que en el desarrollo de las generaciones de los hijos de Noé, como está aquí expresado en el capítulo 10 del libro de Génesis, hay eventos históricos. Lo que tenemos que advertir es que el tema de las generaciones que está descrito aquí cruza toda una línea generacional hasta el padre de Abraham, porque la idea es llegar en los eventos generacionales hasta Abraham. Entonces, las generaciones que están establecidas aquí en el capítulo 10 y luego también el capítulo 11 del libro de Génesis, lo que establecen es una sola historia. En el capítulo 10, entonces, se traslada a través de la narrativa todo el espacio genealógico generacional explicando algunos eventos históricos. Pero luego en el capítulo 11 se aísla un evento histórico que es la Torre de Babel. La Torre de Babel se da dentro de los eventos históricos de estas generaciones que están en el capítulo 10. De modo que no podemos pensar que después del capítulo 10, terminado el capítulo 10, empiezan la historia del capítulo 11. El capítulo 11 está incluido dentro de las generaciones, dentro de los eventos históricos del capítulo 10. Y entonces, por ejemplo, dice en el mensaje que tiene Génesis 10, los hijos de Jafet, que es el segundo hijo, dice en el versículo 5 de 10:5, de todos estos, dice, se poblaron las costas, cada uno según sus lenguas, conforme a sus familias, en sus naciones. Entonces, aquí hay un dato importante que abarca más allá de la historia de la Torre de Babel. Son los que poblaron, hicieron familias y también formaron etnias, naciones, de modo que cruza todo un evento, ¿no es cierto?, hasta que los determina que son los que poblaron las costas de las regiones, diríamos, lados del mar. En cuanto al tercer hijo, Cam, hay un evento histórico también, y dice que tuvo un hijo, Cus, y este engendró a Nimrod, versículo 8 del capítulo 10 del libro de Génesis. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, de Jehová, por lo cual se dice Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios, delante de Yahvé, de Jehová. Qué interesante, que a pesar que el hijo
tercero de Noé, Cam, tiene una maldición descrita que recae sobre Canaán, su hermano Cus, el hermano de Canaán, que vive en descripción bajo maldición. El hermano es un cazador vigoroso delante de Jehová. Este es importantísimo, ¿no es cierto? Porque lo que describe es que aún a pesar de que tus padres hicieron algo malo, aún a pesar de que tus generaciones pasadas no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, sus acciones fueron contrarias a Dios, ¿sabes qué? Se pueden levantar hombres de Dios que van en contra de esa corriente a vivir bajo la soberanía del mal, en contra de la corriente a tener la voz de Satanás guiándoles, en contra de esa corriente donde la carne toma dominio de uno, sino que Nimrod, siendo hijo de Cam, quien había recibido una penosa declaración de parte de Noé, porque había él ofendido Cam a su padre, no honrándole, viendo su desnudez. Pero aquí está un hijo de Cam, un hijo llamado Cus, que él puede levantarse como un poderoso cazador delante de Jehová. Es decir, no necesariamente vamos a poner el hecho de que porque mis padres pecaron yo estoy sentenciado entonces a vivir tal como soy. Mucho se ha descrito ahora que el alcoholismo, el vivir bajo vicios, alguna forma de esquizofrenia, alguna inclinación que tiene los males no solamente morales, sino físicos, vienen generacionalmente para nosotros. Nos preguntan, por ejemplo, si nos dicen, usted tiene cáncer o tiene un tumor, y te preguntan si tus familiares han tenido también, y entonces si estás heredando también la enfermedad que viene, ¿verdad?, de parte de tus antepasados. Y importante, aún aquí hay un Nimrod, que su antepasado fue descrito por Noé como uno que estaba bajo maldición y que su hijo Canaán iba a ser siervo de siervos, pero Nimrod es el nieto de Noé, de este hijo malo que es cazador y vigoroso delante y se da el nombre de Dios, Yahvé, Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, ni aun cuanto generacionalmente sobre mí, sobre mi historia pasada, ha tenido reinante el pecado sobre mis padres y abuelos, eso no determina mi libertad, la determinación que tenemos nosotros para poder determinar quién es soberano sobre nuestras vidas. Yo no puedo decir simplemente soy esclavo a consecuencia de, o vivo a consecuencia de, soy así a consecuencia de. No podemos excusar nuestra conducta basada en las cosas que diríamos son circunstanciales para nosotros, a pesar de que el pecado reina abundantemente, a pesar de que los vicios, a pesar de que la carne, a pesar de que problemas jurídicos, muchas cosas pueden haber cabido en nuestros antepasados. Nada de eso es determinante porque cada uno de nosotros nace con libertad y la propiedad misma de que el pecado no se enseñoree de nosotros. Siempre escucha esta frase: si bien hicieres, serás enaltecido. A la puerta está el pecado, pero tienes la decisión, la determinación, la libertad suprema de parte de Dios, porque hemos sido creados para la vida. ¿De qué? De que el pecado no se enseñoree de ti. No hay excusa. Entonces, qué hermoso es vivir estos eventos que están contemplándose en el libro del Génesis. Y más allá aún todavía, lo que vamos a contemplar en la Torre de Babel son cosas que expresan también lo que Dios está esperando hoy en nuestro tiempo. Son señales, son fijaciones, y diríamos, ¿cómo entender que lo mismo que pasaba antes, pasaba también en estos tiempos donde los hijos de Noé estaban desarrollándose en la faz de la tierra? Entonces, cuando Nimrod se desarrollaba como vigoroso cazador delante de Dios, como está descrito en Génesis capítulo 10, versículo 8, también empezó a crecer, empezó a fundarse el reino de Babel.
el reino de Babel. Y dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, y da toda una historia de genealogía que traza eventos para llegar hasta el padre de Abraham, hasta Taré. Y ahora entonces haremos un alto en oración para que el día de mañana podamos entrar a ver estos eventos históricos que están dentro de esta genealogía que parte de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, hasta el padre de Abraham, hasta Taré. Hay eventos históricos que para nosotros son muy importantes. Diríamos, es la noticia más actual que tenemos de nuestros días, y también poder contemplar cuán próximo está la venida del Señor. A cielo abierto, oremos. Amado Dios, gracias por habernos dado el don de la vida y habernos, Señor, creado a imagen y semejanza, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, a imagen y semejanza, Señor, de tu propia, Señor, naturaleza bendita. Gracias, Dios, porque diste aliento de vida, Señor, al polvo de la tierra, Señor, que formaste con tus manos. Y nos dijiste, Padre Santo, Señor, que nosotros debíamos proveernos para la vida. Amado Dios, tu consejo siempre ha sido, amado Padre, de bien para nosotros. Y gracias, Dios. Oramos para que, Señor, la vida pueda desarrollarse en cada uno de nosotros y podamos también, amado Padre, ser utensilios para la vida sea extendida, Señor, en gracia para muchos. Señor, sosténnos, Padre Celestial, de modo que podamos contemplar en medio de estos malos tiempos, en medio de las circunstancias, Señor, sin excusas, amado Dios, viviendo, honrando, Padre Santo, los principios del cielo, pero también honrándote a ti como Dios sobre todas las cosas. Señor, enséñanos, guíanos, encamínanos a vivir bajo tu soberanía, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.